¿Cuál Biblia debo leer? La verdad sobre las versiones en español. En somoscristianos.org conectamos corazones con Cristo. La Biblia no fue escrita en español. Antes que nada, recordemos algo esencial. Ninguna Biblia en español es el texto original. La palabra de Dios fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. Todo lo que hoy leemos, sea en español, inglés o cualquier otro idioma, es una traducción. Esto no debe preocuparnos. Dios ha permitido que su palabra se traduzca a más de 3,000 lenguas, y aún así, el mensaje central se mantiene intacto, la salvación por medio de Jesucristo. Romanos 10:17 dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». La clave es que el mensaje llegue al corazón, no que discutamos la forma exacta de cada palabra. 2. ¿Por qué hay tantas versiones? Cada versión tiene una razón de ser. En términos sencillos, las traducciones se pueden dividir en 3 grupos. A. Traducciones literales o palabra por palabra. Buscan mantenerse lo más fieles posible al texto original. Ejemplo, Reina Valera 1960, Biblia de las Américas, Biblia textual. Son muy precisas, pero a veces más difíciles de entender para el lector moderno. B. Traducciones dinámicas o pensamiento por pensamiento. Intentan conservar el significado, pero usando un lenguaje actual y natural. Ejemplo, NBI, NTV, Dios habla hoy. Son ideales para lectura diaria y comprensión general. C. Traducciones parafraseadas o de lenguaje sencillo. Explican las ideas con palabras muy modernas o expresiones contemporáneas. Ejemplo, traducción en lenguaje actual o Biblia el mensaje. No son las mejores para estudiar teológicamente, pero ayudan a comprender el mensaje de forma clara. Ninguna es mala, solo tienen propósitos distintos. 3. Breve historia de la Biblia en español. La primera Biblia completa traducida al español fue la Biblia del Oso, publicada en 1569 por Casiodoro de Reina, un monje español convertido al protestantismo. Su portada mostraba un oso buscando miel, símbolo del creyente que busca la dulzura de la palabra. Años después, Cipriano de Valera revisó esa traducción, dando origen a la famosa Reina Valera, que con el tiempo se convirtió en la Biblia más usada por las iglesias evangélicas. La versión de 1960 fue una revisión importante, pero han surgido otras actualizaciones, 1995, 2015, etc., con un español más moderno, sin alterar el mensaje esencial. Hoy, gracias a los avances lingüísticos y descubrimientos de manuscritos más antiguos, nuevas versiones han logrado mayor precisión en algunas frases o términos. Por eso, no debemos temer a las revisiones. Buscan acercarnos mejor al texto original, no alejarse de él. 4. ¿Cuál versión es la mejor? Depende de para qué la uses. Para estudio profundo, una versión más literal como la Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas es excelente. Para lectura diaria y comprensión fluida, la NBI o la NTV son muy recomendables. Para nuevos creyentes o niños, la TLA o Dios habla hoy ayudan a entender los mensajes de manera sencilla. Dios no inspiró una sola versión en español. Lo que inspiró fueron los textos originales, y su espíritu sigue obrando en quienes traducen y en quienes leen con un corazón sincero. 2 Timoteo 3:16-17 nos recuerda: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». 5. Leer varias versiones enriquece la comprensión. Un error común es pensar que debemos quedarnos con una sola Biblia oficial. Sin embargo, leer diferentes versiones nos ayuda a entender mejor el sentido original. Por ejemplo, Juan 3:16, Reina Valera 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. NBI. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. NTV. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. El mensaje es el mismo.
Dios nos ama y entregó a su Hijo Jesús por nosotros. La diferencia es solo el estilo. Leer varias versiones te permite captar matices del idioma y apreciar más la profundidad del mensaje. 6. ¿Y las versiones católicas? Algunos tienen dudas sobre las versiones aprobadas por la Iglesia Católica, como la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana. Estas también son traducciones serias. La diferencia está en los llamados deuterocanónicos, libros adicionales que el canon católico incluye, Tobías, Judith, Sabiduría, etc. Pero el resto, Génesis, Salmos, Evangelios, Epístolas, son los mismos y conservan el mensaje de salvación. Puedes leerlas con discernimiento, sabiendo que lo importante es centrarse en Cristo, no en los debates doctrinales. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. 7. La traducción no reemplaza la revelación. A veces buscamos la versión perfecta como si la precisión gramatical fuera más importante que la fe. Pero recordemos que el Espíritu Santo es quien ilumina la comprensión de la palabra. Puedes tener la mejor traducción del mundo, pero si no oras antes de leer, el texto quedará solo en información. Ora así antes de abrir tu Biblia. Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Enséñame a entenderla, amarla y vivirla. 8. Los peligros del fanatismo por una sola versión. Algunos creyentes creen que solo una versión es la verdadera. Esa actitud, aunque bien intencionada, puede convertirse en orgullo espiritual. La verdad es que todas las versiones reconocidas han sido hechas con reverencia y responsabilidad, a partir de los mismos textos hebreos y griegos. Lo que sí debemos evitar son traducciones alteradas por grupos sectarios que cambian el sentido de la divinidad de Cristo o la salvación por fe. Si una Biblia niega que Jesús es Dios o cambia el mensaje del Evangelio, esa sí debe evitarse. Pero las versiones como Reina Valera, NBI, NTV, LBLA, DHH, TLA y Jerusalén son confiables. 9. ¿Cómo elegir tu Biblia? 1. Define tu propósito. ¿Quieres estudiarla, meditarla o compartirla? Para estudio profundo, elige una versión literal. Para devocionales, una más dinámica. 2. Busca una edición con notas o referencias cruzadas. Ayuda a comprender el contexto histórico. 3. Usa herramientas digitales. Aplicaciones como YouVersion o Bible Gateway te permiten comparar versiones fácilmente. 4. Pide guía del Espíritu Santo. Él es quien da vida a cada palabra. 10. Ejemplo práctico. Un mismo pasaje, varios matices. Salmo 23:1. Reina Valera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. NBI. El Señor es mi pastor, nada me falta. NTV. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. TLA. Dios es mi pastor, nada me falta. El mensaje central es el mismo, Dios cuida de nosotros. Las palabras cambian, pero el corazón del texto permanece igual. 11. Lo importante no es la versión, sino la obediencia. Podemos tener 3 o 10 Biblias, pero si ninguna se abre, el problema no está en la traducción, está en el corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La versión correcta es aquella que te inspira a obedecer y amar más a Dios. 12. Reflexión final. Dios habla en todos los idiomas. Piensa en esto. Un niño en México con su TLA. Un anciano en España con su Reina Valera, una mujer en Colombia con su NTV. Todos escuchan al mismo Dios. El poder de la palabra no está en las letras, sino en el espíritu que la respalda. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. No importa el idioma, la Biblia siempre apunta a Cristo, y Cristo no cambia. Oración final. Señor, gracias porque tu palabra ha llegado a mi idioma. Ayúdame a leerla con entendimiento, a vivirla con amor y a compartirla con humildad. Que cada versión me acerque más a ti y no a la discusión. Amén.
En somoscristianos.org creemos que la mejor Biblia es la que te lleva a los brazos de Jesús. No temas leer varias y, sobre todo, permite que la palabra te lea a ti. Comentarios en Somos Cristianos.